saludamos ahora sí al señor presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo, a ustedes, a su mesa de trabajo y a toda su audiencia. Bueno, presidente, ¿sabe usted que todo el mundo está hablando de la revelación que se hizo de una serie de nombres de personas que fueron víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, llamados por Ujú. algunos falsos positivos, y que eso siempre genera un debate? Escuché muy temprano que usted dijo que preguntar por las cifras y hablar de eso era algo que entraba dentro de la inmoralidad, pero hay gente que pregunta y que dice, si son 6.000 y tantos, queremos todos los nombres. Ujú. Sí, gracias por su pregunta. Bueno, lo primero yo sí insisto en que realmente acá no es un tema de cifras, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de familias, de tragedias. Pero bueno, si quieren hablar de las cifras, diríamos lo siguiente. Ayer mencionamos una a una 1934 víctimas que ya están en los expedientes nuestros, que están en resoluciones, que ya son datos judiciales, o están en los autos o ya la fase de contrastación terminó. Y los demás, pues están en fase de contrastación. Entonces, digamos, esa es la situación procesal. Los 1934 es porque ya están en decisiones judiciales o ya se terminó la fase, digamos, de contrastación y por eso fue que los revelamos completamente. Y los demás igualmente están contrastando, pero también quiero aclarar, pues que los demás que están en la base de datos igual tienen nombres y cédulas y demás. Magistrado, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es inmoral tal vez la discusión en esos términos y evidentemente hacer una negación de que eso jamás ocurrió, pues también no solamente es inmoral, sino además muy poco empático con familias que han sufrido mucho. Pero quien primero puso una discusión de cifras sobre la mesa sí fue la JEP. Yo creo que sería bueno recordarle a la gente cómo se llegó a esa cifra de los 6.400, magistrado. Sí, gracias. Mira, esa cifra fue un cruce de bases de datos, de varias bases de datos. Está la cifra oficial, que es de la Fiscalía, está la cifra, bueno, no solamente la cifra, digamos los nombres, cédulas y demás, los hechos, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que es una plataforma que reúne a su vez 23 organizaciones. O sea, digamos, estaríamos cruzando casi que 25 bases de datos. Y lo que hicimos fue mirar qué nombres, digamos, estaban en cada una de ellas y precisamente a partir de allí, pues sacamos esa cifra que es un universo provisional de hechos. Es que yo quiero como ser muy preciso en los términos. Lo que nosotros dimos es un universo provisional de hechos. Y el universo provisional de hechos, pues es el que anunciamos en esa época. Claro, magistrado, ¿qué tanto daño le hace a las víctimas, al proceso como tal, a lo que está adelantando la JEP, el hecho de que este tema, hoy 12 años después de que ocurrió, más de 10 años después de que ocurrió, se vuelva un tema de campaña política? Seguramente vamos a ver candidatos de un lado y de otro defendiendo o atacando una decisión que la JEP pues toma en derecho. Por tu pregunta, esa misma reflexión la hacían ayer las víctimas. Decían, mire, además del dolor que tenemos que pasar, muchas de ellas ni siquiera han encontrado a sus seres queridos, siguen desaparecidos. Además de toda esa violencia que sufrieron, pues ahora les toca estar en esta discusión sobre una cifra, lo cual es revictimizante. Y también me hacían una petición que la vamos a estudiar y decían, bueno, ¿y por qué nadie pregunta por los nombres de los victimarios? Y aquí tenemos, y hay que decirlo, más de 4.000 miembros de la fuerza pública que están sometidos a la jurisdicción por esos hechos. Y el número va aumentando. Entonces, pues también lo que ellas decían, ¿y por qué no hay un afán por publicar el nombre de los victimarios con la cédula y con sus familias? Porque siempre estamos publicando los nombres de las víctimas, precisamente revictimizando, y por qué no publicamos los nombres de los victimarios. Estamos hablando con el magistrado Ramelli, el presidente de la JEP, sobre este asunto de las ejecuciones extrajudiciales. Presidente, en ese sentido, yo también oí la petición de una de las madres de Soacha, creo, de que se publiquen los nombres de los militares involucrados. En ese sentido, y de la misma manera en que se publicaron los que estaban perfectamente verificados, ¿cómo sería la publicación si ustedes lo deciden de los nombres de esos militares? ¿Tiene que haber una condena de por medio para saber el nombre? A ver, esa es una buena pregunta, mira. Digamos, en cuanto a los máximos responsables, ya van más de 100 que han aceptado su responsabilidad, o mucho, más de 100, 106 si no estoy mal, que están imputados como tal. De esos, cerca del 85% han aceptado. Esos nombres son públicos, o sea, esos nombres, digamos, están en los autos, están en las audiencias y demás.
Lo que pasa es que hay un universo de comparecientes que son los no máximos responsables. Y esa es la cifra que nosotros tendríamos que consolidar. Entonces, imputados con aceptación, como le digo, cerca de 90 personas, incluyendo 2 generales de la República que aceptaron su responsabilidad y otros 6 que están imputados. Entonces, y esos nombres son públicos. Lo que habría que mirar, pues si estudiamos esa solicitud, es todos los demás que, digamos, se sometieron a la jurisdicción, que estaban condenados además, o estaban en procesos. Y mirar, pues si hacemos igualmente públicos esos nombres. Es que estamos hablando de personas que estaban condenadas. Yo quiero también enfatizar lo siguiente, mire, la gran mayoría de miembros de la fuerza pública que están en la JEP es por falsos positivos. Entonces, no estamos hablando de los 100, estamos hablando de cerca de 4.000 personas. Magistrado, ¿usted cómo interpreta que después de tantas pruebas, de tantas audiencias, de tanta verdad sobre lo que pasó con estos falsos positivos, existan sectores del país, de funcionarios, de políticos de alto nivel, que sigan negando esta realidad de las ejecuciones extrajudiciales? Pues es contraevidente. Es decir, digamos, algo que ya está probado, que vieron las audiencias. Yo siempre les digo, bueno, pues si no me creen, vean las audiencias. Yo los invitaría muy amablemente a que vean la audiencia de Abeiba, la audiencia de Medellín, la audiencia de Yopal, la audiencia de Catatumbo, la audiencia de Casanare, y ahí están. Ahí están. Entonces, y eso lo ha visto todo el país. Entonces, ese negacionismo, yo creo que es un poco el temor a la verdad. Precisamente una verdad que estaba oculta, una verdad que estaba en los cementerios, que hemos ido desenterrando, y que obviamente a muchos no les gusta, pero esa es nuestra función. Magistrado, estamos en la fase nacional de este caso ya de las ejecuciones extrajudiciales. Hay pruebas de que el expresidente Juan Manuel Santos, cuando fue ministro, tuvo culpa por omisión de lo que pasó y que el expresidente Álvaro Uribe instigó lo que ocurrió con las ejecuciones extrajudiciales. Sí, mira, nosotros por mandato constitucional y también quedó en el acuerdo de paz, no tenemos competencia para investigar expresidentes. Entonces, pues la respuesta sería, nosotros no tenemos competencia. Eso es una competencia de la comisión de acusación. Santos lo admitió en la JEP, por supuesto. Sí, ¿no, sí, Alfonso? Voluntariamente. Sí, voluntariamente. Correcto. Pero entendemos que no es de la competencia del magistrado. Presidente, muchísimas gracias. Buen fin de semana para usted. Seguimos Gracias a usted, pendientes de Gustavo, ustedes. Espinosa, a todos sus colegas, que estén muy bien. Hasta luego, presidente. Chao. Alfonso, es curioso con esta cifra de las ejecuciones extrajudiciales. Hay algo que tal vez los oyentes de Caracol Radio, la gente que nos sigue en el 1, tal vez no recuerda y es bien importante que lo pongamos sobre la mesa. Que es la dimensión de la cifra, Gustavo. Una de las frases que dijo ayer el magistrado Ramelli, que tiene razón, es que la pregunta por las cifras no es ética. O sea, una sola muerte es condenable. Claro. Pero hay que recordar que en la mayor parte de esta historia se pensaba que los muertos por falsos positivos, por ejecuciones extrajudiciales, 1800. eran muchos menos. Exactamente, Gustavo, fue 2.248 víctimas. Cuando empezó este proceso, se contó ese número, 2.248, como los muertos entre 1988 y 2014. La JEP empezó la investigación y cuando lo recibió el 17 de julio de 2018, empezó a buscar y encontró finalmente que los muertos fueron efectivamente 6.402. Esto, recordémoslo, fue una primicia publicada acá, en 6 AM Hoy por Hoy, el 18 de febrero de 2021, cuando Cristina Navarro reveló en primicia el auto de priorización interna de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, 38 páginas, que puso esa cifra. Ya no 2.248, sino 3 veces más, 6.402 asesinados por falsos positivos. La contribución también de la prensa y de los medios al establecimiento de la verdad.